Ahí estamos. Ahora sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, Sí, sí. profe. Perfecto. Entonces lo que vamos a ver sería la primera parte, la introductoria, a esta parte, a la unidad 4 del programa que se ha llamado Pensamiento Económico o Historia del Pensamiento Económico. Ya aclararemos por qué la llamamos de esta manera. Es la unidad 4 del programa y, bueno, como ustedes van a ver, es bastante larga y normalmente inabarcable, digamos, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Y bueno, y también por cuestiones propias de la cátedra, bueno, qué se da, qué no se da, o sea, es tan extensa la historia del pensamiento económico que es necesario hacer siempre una selección. Y a mí me interesa dar los orígenes porque muchas ideas que aparecen en los medios y en los libros como ideas nuevas del siglo XX e inclusive del siglo XXI, en realidad no son más que refritos de cosas ya observadas hace 1000, 1500 y hasta 2500 años, como intentaremos mostrar en esta y la siguiente presentación. Los objetivos vinculados al aprendizaje de esta parte son, es cierto, son ambiciosos, pero nos interesa remarcar lo siguiente. Esto después ustedes, cuando lo pueden ver, está pausado, digamos, lo pueden ver pausado en la grabación. En primer lugar, entender que las ideas están datadas o fechadas, tienen un contexto de producción que es ineludible, es de ineludible vinculación o mención, ¿no? Ustedes como estudiantes de Ciencias Sociales lo van a entender rápidamente, digamos, pero en la Facultad de Ciencias Económicas a veces cuesta este tema de esta vinculación, digamos. Ciertos grupos de estudiantes muy formateados por el pensamiento neoclásico que, bueno, les despreocupa cuándo se elaboró el pensamiento y tienden a pensar que, bueno, ese pensamiento es válido para cualquier circunstancia geográfica y o histórica. Sin perjuicio de lo cual es importante ir resaltando que aportes originarios de cada época o de cada tendencia forman parte del saber económico contemporáneo, digamos. Porque yo no suscribo la teoría de Kuhn de los paradigmas en cuanto al hecho de que sean inconmensurables, digamos, sino que efectivamente hay aportes de Aristóteles o de la escolástica o del mercantilista que siguen siendo importantes. Que puedan vincular estos conocimientos con otros de estas, ya sea del profesorado o en la licenciatura, porque son carreras que tienen un fuerte contenido económico en su plan de estudios, al menos por ahora. Y el último objetivo tiene que ver con bueno, cosas más puntuales de cada una de las tendencias que pudiéramos llegar a ver. Y que, si no las completamos, puede ser un estímulo para que ustedes, en forma autodidacta, digamos, puedan ver el resto. Para tal fin, esta primera presentación tiene esta siguiente estructura. Concepto e importancia de la historia del pensamiento económico, periodización de la historia del pensamiento económico, que intentaremos hacer, es lo que surge del texto del doctor Fernández López, que ustedes tienen que leer. Enumeración de las principales características de los períodos detallados previamente, o sea, vamos a caracterizar someramente cada uno de los 4 períodos. Síntesis y conclusiones, bibliografía y preguntas de control para los estudiantes que las vamos a obviar, pero bueno, quedarán grabadas para que ustedes las puedan ver. La historia del pensamiento económico, en adelante HP, es la parte de la ciencia económica que estudia la evolución de las ideas
y teorías que han desarrollado los economistas en sentido amplio, porque la economía como disciplina autónoma es de la modernidad, digamos, a lo largo de los años desde el nacimiento de la economía. Es decir, que es la disciplina que trata el proceso cronológico del nacimiento, desarrollo y cambio de las diferentes ideas y distintas economías en diferentes sociedades, mostrando la contribución del pensamiento económico dominante a la economía moderna. Y como es tan amplia e inabarcable, normalmente cualquiera que quiera historiarlo tiene que hacer una selección, un corte. Y cada selección, bueno, tiene sus problemas. ¿Qué es el pensamiento económico? Bueno, vamos a seguirlo a Schumpeter, un economista austríaco, autor de un libro monumental sobre el pensamiento económico que se llama Historia del análisis económico y que en realidad es más bien una historia del pensamiento económico. Schumpeter distingue en su libro entre pensamiento y análisis económico y sistema de economía política, como cosas diferentes. Fíjense ustedes, el pensamiento económico es un conjunto amplio, el análisis económico es un subconjunto del pensamiento económico, esto es un diagrama de Venn, y el sistema de economía política sería algo que intersecta tanto al análisis como al pensamiento económico. La materia se llama historia del pensamiento económico, no del análisis económico, ni tampoco de los sistemas de economía política. Ahora bien, ¿qué es el pensamiento económico? Es la suma total de todas las opiniones y deseos referentes a temas económicos formulados por cualquier individuo, profesional, lego, periodista. Pueden ser barbaridades, pueden ser disparates o pueden ser cosas muy, muy, muy serias. En cambio, el análisis económico tiene que ver con un fragmento del pensamiento, con los aspectos o enunciados científicos del pensamiento económico. Es más limitada la cuestión. Y un sistema de economía política es la exposición de un amplio conjunto de procedimientos económicos propuestos sobre la base de un principio unificador. Schumpeter da como ejemplos el liberalismo y el socialismo. El liberalismo sobre cierta idea de libertad, el socialismo podríamos pensarlo sobre cierta idea de la propiedad común de los medios de producción, por ejemplo. Esas serían las bases articuladoras. Es posible, para Schumpeter, hablar de progreso solamente en lo que sería la historia del análisis económico, porque va mostrando la inclusión de diferentes herramientas para pensar la cuestión. En cambio, en el pensamiento económico o en los sistemas de economía política no se puede hablar de progreso, según Schumpeter, y cualquier comparación que quiera hacerse incluye elementos de subjetividad. O sea que no hay nada nada exógeno, digamos, que me permita preferir un sistema de pensamiento a otro, en opinión de Schumpeter. La paradoja del texto es que, llamándose Historia del análisis económico, en realidad lo que hace es una historia del pensamiento económico. Ahí, bueno, le salió un poco mal, pero bueno, son esas cosas que le pasan a veces a los escritores. ¿Es posible periodizar la historia del pensamiento económico, como por ejemplo se hace una periodización de la historia universal? Bueno, sí. Y este intento ha sido hecho por unos economistas italianos de fines del siglo, digamos, a caballo entre el siglo XIX y el XX, y modificado y perfeccionado por un economista argentino. Francesco Vito, Luigi Cosa y Francisco Valsecchi son los autores de la periodización, y el doctor Fernández López es el que ha hecho algunas sugerencias o correcciones que ustedes van a ver en ese artículo. Así entonces habría 4 periodos, que son los que hemos seleccionado, siguiendo a estos autores. El periodo de exposición fragmentaria o incidental, que abarcaría desde las primeras fuentes, allá por el siglo XVIII a.C., hasta el fin del medioevo. A este le seguiría el estudio autónomo desde el siglo XVI, aproximadamente, hasta mediados del siglo XVIII, en fecha discutible, digamos, donde, como su nombre lo indica, la economía adquiere un estatus autónomo, más no científico. El periodo de investigación sistemática que le sigue a este, que iría desde donde termina el anterior hasta la revolución marginalista, diríamos, último tercio del siglo XIX.
periodo de más o menos 100 años. Y el cuarto y último periodo, que sería el que estamos transitando actualmente, el de perfeccionamiento analítico, desde entonces hasta nuestros días. Los nombres elegidos, ahora los vamos a ver uno por uno, son realmente muy certeros en cuanto a la pretensión de lo que serían las notas distintivas de la exposición de ideas económicas o sistemas de pensamiento o de análisis de cada uno de los periodos mencionados. Cabe acotar que esta periodización se refiere, obviamente, es eurocéntrica, digamos, ¿no? Se refiere al pensamiento económico, no sé, Medio Oriente, Grecia, Roma, medioevo, cristiano, mercantilismo, fisiocracia, escuela clásica, Marx, escuela neoclásica, Keynes, por poner así los hitos fundamentales de esa evolución. El primer periodo, exposición, fíjense. Las características fundamentales que tiene es que las cuestiones o problemas económicos eran tratados en forma ocasional y de manera muy pequeñita, digamos. Apenas, no diría como nota al pie, pero casi, o como decía Santo Tomás, por razones de completitud metodológica, salvo excepciones, como Genofonte y Nicolás de Oresme, que nos han legado, digamos, lo que llamaríamos monografías sobre temas concretos. Y la segunda cuestión, que es casi tanto o más importante que la primera, es que estaban siempre tratadas en forma subordinada las cuestiones económicas a otro orden disciplinar. Por eso se llama exposición fragmentaria o incidental. La religión, la política, la filosofía o el derecho normalmente son las fuentes donde uno tiene que buscar exposiciones de pensamiento económico. La mayoría de las observaciones o prescripciones para la acción o recomendaciones se encuadran en lo que nosotros conocemos como economía normativa, porque son exhortaciones o penas y castigos o incentivos o prohibiciones directamente sobre el qué hacer o el qué no hacer. En los códigos de justicia, en el derecho romano, en la búsqueda del bienestar y en la filosofía griega, en las exhortaciones del Antiguo Testamento, ¿sí? Sobre prescripciones de la ley mosaica, etc. Existen, sin embargo, temas transversales que pueden observarse en las diferentes fuentes de este largo periodo, que son las que trata de Chant, por ejemplo. El respeto a la autoridad de padres y ancestros en una sociedad patriarcal, el aval a la esclavitud, al menos hasta el siglo V, la condición subordinada de la mujer y los hijos en ese orden patriarcal, los medios preferidos para obtener riqueza y la defensa y protección de la propiedad privada, salvo alguna excepción como República de Platón. O sea, son temas que es posible encontrar en numerosas fuentes que están citadas en ese trabajo de Chant que mencionamos. ¿Qué fuentes habría en ese largo periodo? Bueno, siguiendo a Valsecki, en la cultura pagana oriental, el Antiguo Testamento hebreo, el Código de Hammurabi, el libro egipcio de los muertos, los Vedas de la India, la Avesta de los persas, las obras de los moralistas chinos Confucio y Mencio, etc., algunas de las cuales veremos. En la cultura pagana greco-oriental, bueno, los filósofos griegos, Platón, Genofonte, Aristóteles, estoicos, epicúreos y escépticos, los pensadores romanos como Cicerón, Séneca, Marco Aurelio, Catón, Varrón y Columela, y directamente el derecho romano, desde el Ius Gentium, los derechos de gentes, hasta el Código Justiniano, que es la compilación que será la base de los códigos modernos a partir de Napoleón. De la cultura cristiana antigua y medieval, el Nuevo Testamento, teólogos, filósofos y canonistas de lo que se llama los padres de la Iglesia o la patrística, y también de la escolástica. El más importante de los padres de la Iglesia será Agustín o San Agustín, y el más importante de los escolásticos será Tomás de Aquino o Santo Tomás de Aquino, pero hay otros. Hay fuentes de la cultura árabe musulmán temprana que por razones de espacio no podremos ver, el más importante de los cuales es el historiador y economista Ibn Khaldun. Llegada a la modernidad, el pensamiento económico adquiere estatus de autonómico, se libera de esas tutelas, digamos, de la religión o del derecho. Entonces es posible avisorar corrientes como los economistas que tratan
temas de actualidad como Copérnico, Davanzati, Baudin, etc. Los mercantilistas, los que vieron Moderna seguramente escucharon de ellos, que ofrecen programas de gobierno a los nacientes Estado-Nación europeo, una serie de economistas de transición que serán precursores del pensamiento clásico, y la secta de los economistas del siglo XVIII, oficiocracia, que forman, ahora sí, una escuela de pensamiento económico propiamente dicha, en el sentido moderno del término, y que estos sí son claramente antecesores del pensamiento clásico de Adam Smith. El periodo siguiente de investigación sistemática, donde la economía ya no es autónoma solamente, sino también tiene estatus o pretende tener estatus de ciencia, ya tiene verdaderas escuelas de pensamiento económico en el sentido moderno, es decir, tienen un líder o fundador, una ortodoxia, publicaciones, cátedras universitarias, discípulos, propuestas que hacer a los gobiernos, etc. Obviamente la escuela fundante es la escuela liberal, también llamada clásica por Marx, cuyo principal exponente es Adam Smith, y ahí vemos algunos de los economistas que forman o conforman la misma. Ricardo, Bentham, Mill, von Thunel, Stuart Mill, etc. Las escuelas antiliberales que surgen como reacción a la escuela clásica. ¿Sí? Los que miran hacia atrás como los románticos, los que están disconformes con el cosmopolitismo y son nacionalistas o historicistas, y los que miran a los sufrimientos de la clase obrera fruto de la revolución industrial y se convertirán en precursores o directamente en socialistas. Y otra vasta, o no tan vasta, conjunto de autores, variopintos, que son de difícil clasificación, pero que van a convertirse después, con el paso del tiempo, en precursores del pensamiento marginalista o neoclásico, que sería la ortodoxia que todavía existe. Entre los cuales hay franceses, alemanes e ingleses. Después vendrá el periodo de perfeccionamiento analítico, que es el último, donde el perfeccionamiento analítico se da por la introducción de elementos ajenos a la disciplina, como el cálculo diferencial o infinitesimal newtoniano, la gráfica, etcétera, que son los medios favoritos de exposición modernos. Y ahí tenemos ya un conjunto muy amplio de escuelas. La escuela marginalista neoclásica, que es la escuela hegemónica todavía, las escuelas ético-cristianas, que son las precursoras de la doctrina social de la Iglesia, las escuelas marxistas, las escuelas historicistas modernas que sobrevivirán hasta la Segunda Guerra Mundial, la institucionalista estadounidense, la escuela keynesiana, que formará otra ortodoxia, pese a que Keynes no estaba interesado precisamente en esto, la escuela de la economía del bienestar, una derivación de la escuela marginalista pero preocupada por lo que se llama el bienestar, y una colección muy variopinta de heterodoxias, ¿sí? La escuela regulacionista, los neoaustríacos, etc., algunas de las cuales serán de origen no europeo, como el estructuralismo latinoamericano de mediados del siglo XX. Bueno, esto después lo pueden ver ustedes. Esta es la bibliografía utilizada. Del doctor Fernández López, perdón, este es el artículo de Desenvolvimiento Histórico y Renovación de la Ciencia Económica, y de su libro Historia del Pensamiento Económico, acá es donde van a estar los capítulos dedicados a a Babilonia, Judea, Grecia y Roma, para la parte de antigüedad. En el texto de Valsecchi, que es la economía, que ustedes también lo tienen en el centro de estudiantes, está la periodización, y en el texto del doctor Fernández López está el homenaje a esta periodización y algunos cuestionamientos en cuanto a dónde empieza y termina cada uno de los periodos. Eso tienen que verlo ustedes por su parte. En todo caso, el viernes que viene, si hay alguna pregunta sobre ese tema, lo veríamos, digamos. Bueno, estas son preguntas de control que siempre vienen bien.
¿no? Que son una especie de autoexamen, ¿no? En base tanto a la presentación como a lo que ustedes puedan deducir después de haber leído el material al que hacemos referencia. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Profe, perdón, ¿podés repetir los temas que trataba el periodo de exposición fragmentaria o incidental, principalmente? Los que trata Aristóteles, ¿no? En general, la propiedad, el valor. Eh, a ver, Aristóteles es como la culminación de ese periodo, ¿sí? Pero hay otros temas que tratan. Ahora, si me permite ponerle el otro video, ahí veríamos con mayor detenimiento qué heredamos en tema de instituciones y en tema de conceptos de los antiguos. No sé si... Porque lo que yo mencioné es una selección que hizo de Chance en un trabajo que hizo para la cátedra en su momento, que hablaba de los medios favoritos de obtener riqueza, que son la guerra y la agricultura, la defensa de la propiedad privada. Justamente Aristóteles es el que el que expone los mejores argumentos de defensa de la propiedad privada. La condición subordinada de la mujer, el aval a la esclavitud. Obviamente la esclavitud es lo que, en términos modernos, es lo que delimita las posibilidades de expansión o de crecimiento económico de esa forma de producción. ¿Sí? Así como después en el mundo feudal será la tierra, por ejemplo. Claro, porque en el texto de manifestaciones del pensamiento económico en la antigüedad está todo bastante claro, pero nada, me pareció como que a usted lo lo que leyó dijo ya. usted. ¿Qué? Usted ya lo leyó. Claro, pero iba intentando seguir y se mezclaban las páginas, como que era más o menos que él sintetizaba todos los temas, más allá de Sí, algunos. no todos en realidad, pero la inmensa mayoría. Pero la riqueza de ese texto, me parece a mí, es la cuestión de las fuentes que están mencionadas, la profusión amplia de fuentes. ¿Sí? Porque como dijimos, salvo los textos de Genofonte, el económico y de los ingresos públicos, y la bibliografía del obispo Oresme del siglo XIV sobre la moneda, digamos, no hay libros de economía o textos de economía que hayan llegado hasta nosotros. Por eso hay que buscar en otro tipo de fuentes el fragmento dedicado a la economía. En la Suma Teológica de Tomás de Aquino hay algunas cuestiones. En la política o en la ética nicomaquea de Aristóteles se discuten cuestiones económicas. A ver. Sí, menciona el Antiguo Testamento, el Código de En el Hammurabi. Antiguo Testamento, en el Génesis, en el Levítico, bueno, aquí y allá, digamos, hay algunas cuestiones que a nosotros nos interesan. En el Nuevo Testamento también hay un texto subido al campus virtual que se llama Jesús y el dinero, muy interesante, de un economista cristiano boliviano, Camacho Álvarez creo que se llamaba, donde hace una lectura económica de los 4 evangelios canónicos sobre cuál era la visión de Jesús expuesta en esos evangelios sobre la riqueza y el dinero. Y es una lectura que ha hecho muy concienzuda, digamos, ¿no? Porque obviamente Recuerdo leer entonces. no es una clase de religión esta, digamos, es una clase de economía, pero como el cristianismo todavía sigue siendo la religión hegemónica, al menos en el mundo occidental, y como ha impregnado nuestra cultura de una forma que ni siquiera sabemos cuántas cosas o expresiones que usamos provienen de ahí, o del Antiguo o del Nuevo Testamento. ¿Sí? A ver, no me gusta decir esto, pero digamos, durante la época de la dictadura militar, gran parte de los desaparecidos y gran parte de los represores compartían la misma religión. Solo que hacían lecturas diferentes de la misma. ¿Sí? La encíclica Populorum Progressio del Papa Pablo VI incitó a muchos jóvenes católicos de la década del 60 a rebelarse contra el mundo, digamos.
Y las ideas preconciliares inspiraron a muchos verdugos a, bueno, a hacer lo que hicieron. ¿Mm? Como dice Quino, le hace decir a Mafalda, modernos los antiguos, ¿no? En ese sentido. Ahora lo vamos a ver en la siguiente presentación. ¿Algo más? Por mi parte, no. Bueno, ¿ven mi pantalla? Sí. Muy bien. Bueno, esto ya está. Ahora vamos a ver muy brevemente la periodización y vamos a ver los principales aportes, tal como había prometido, de los dos primeros periodos, que después desarrollaremos en las clases sucesivas. Esto sería como una especie de síntesis o presentación. ¿Sí? Bueno, la periodización de la historia del pensamiento económico, repito, el largo periodo de exposición fragmentaria y incidental, que abarca, bueno, más de 2 milenios, podríamos, casi 3, ¿no? El periodo de estudio autónomo, que abarca, supongamos, desde el siglo XVI, según algunos autores, hasta 1776, o según otros autores, hasta 1758, lo verán cuando lean el texto del doctor Fernández López, son años que indican publicaciones de obras, ¿no? Y los dos periodos siguientes, el de investigación sistemática y el de perfeccionamiento analítico, que están por fuera de nuestro interés en esta presentación. El tercer periodo abarcaría o desde 1758 o desde 1776 hasta 1871. Y el cuarto periodo de ahí en adelante. ¿Qué aportes es posible rescatar desde nuestra perspectiva moderna del largo periodo de exposición fragmentaria o incidental? Lo hemos dividido en dos, en instituciones y en conceptos. En primer lugar, la mayoría de los textos que han llegado hasta nosotros naturalizan el orden social en que cada uno de los exponentes se desenvuelve. En general no hay cuestionamientos al orden social, no quiere decir que no hayan habido, digamos, ha habido rebeliones de esclavos, por ejemplo, pero no produjeron textos que hayan llegado hasta nosotros. También, en la mayoría de los casos, se acepta que el Estado, o como quieran llamarlo, el monarca o lo que fuera, cumplían cierta función reguladora, y eso está presente en el Código de Hammurabi, en el derecho romano, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, dado al César lo que es del César, etc. Los tipos de gobierno existen porque, bueno, había una forma variopinta desde los emperadores, las polis griegas, el Imperio Romano, etc., la República Romana, pero los pensadores griegos, Platón y Aristóteles fundamentalmente, elaboraron la tipología clásica que ha llegado hasta nuestros días, ¿no? De monarquía, aristocracia y república, y sus corrupciones, que eran tiranía, oligarquía y democracia. En general, como dijimos, se justifica la propiedad privada, ya sea en San Salvador misma, o ya sea burlándose, como hacen algunos dramaturgos griegos, de lo que hubiera sido una propiedad colectiva, ¿no? La única excepción notoria es la de Platón, en este sentido, como veremos oportunamente. También en Jenofonte y en Platón y en Aristóteles, digamos, se discute la división del trabajo, que después va a hablar Smith en 1776, pero no la división técnica al interior de una planta industrial, sino la división social del trabajo. Es decir, digamos, los individuos deberían dedicarse completamente a hacer aquello para lo cual son más aptos. Bueno, no hay ningún tipo de cuestionamientos a la familia patriarcal, eso está claro, aunque la noción de familia de muchas de las culturas antiguas no es exactamente la moderna, digamos, ¿no? Se trabaja más bien con lo que sería la familia ampliada,
en el Oikos o en Roma, por ejemplo. La esclavitud es una institución absoluta y totalmente natural que no ofrece ningún tipo de cuestionamientos. Herramienta humana lo llamaba Aristóteles a los esclavos. Entre los hebreos había 3 instituciones, o 4, que el mundo de la modernidad, del medioevo y la modernidad, heredó, que son el Sabbat, un día consagrado a Dios y por lo tanto al descanso, el año sabático, que es un año cada 7, y el año jubilar, que es un año cada 50. Que había ciertas prescripciones de tipo distribucionista que se debían llevar a cabo en cada uno de estos años. Y el diezmo, también que está en el Antiguo Testamento, es la parte de la cosecha que debe reservarse a los rabí, a los sacerdotes, porque ellos no trabajaban. Bueno, en el caso de los conceptos que heredamos del mundo clásico, tenemos los argumentos en defensa de la propiedad privada, uno de los cuales sería el argumento aristotélico de la eficiencia privada, de la eficiencia económica, perdón, y también la noción de oeconomía que hemos discutido ya con Genofonte. Tanto Genofonte como Platón y Aristóteles le asignan determinadas funciones al dinero. Esos son los primeros textos donde aparecen esas concepciones y lo hacen muy bien. En general, hay una condena o limitación a la usura, teniendo presente que en el mundo antiguo y medieval usura era préstamo a intereses, no como lo entendemos nosotros hoy, que sería un cobro excesivo de intereses. Se intenta regular, por ejemplo, a través de los códigos. También hay idea de precios mínimos y máximos, ¿sí? Por ejemplo, en el Código Hammurabi, el Edicto de Diocleciano, muy conocido, lo veremos con más detalle. Hay distintas teorías del valor ya, como dijo una compañera, ya en la antigüedad. Por un lado hay teorías objetivas, como la de Aristóteles, que tienen que ver con lo que sería el trabajo de producir ciertos bienes, o ciertas cosas, mejor dicho, y ahí aparece la noción de justo precio en Aristóteles, que no es exactamente la noción de justo precio del Antiguo Testamento, que es muy imprecisa. Y por otro lado, en Genofonte aparece una visión subjetiva del valor que tiene que ver con la atribución que cada individuo le hace a las cosas que demanda o necesita, que sería un precursor lejano de la escuela neoclásica. Hay nociones muy primitivas de economía espacial, o sea, organización del espacio económico, de organización del espacio económico en los agraristas romanos, aunque se refieren exclusivamente a la cuestión agrícola o agroganadera, podríamos verlo. Algunos casos son muy interesantes y persistieron durante mucho tiempo. Bueno, aparece la idea de la ley natural, que el hombre puede conocer a través de la razón, básicamente en el pensamiento estoico. Y esto lo menciono porque la ley natural va a ser uno de los componentes del pensamiento fisiocrático y de la escuela clásica o liberal, prácticamente hasta, no diría hasta nuestros días, pero hasta el siglo XIX. Obviamente la idea de leyes naturales significa que son leyes contra las cuales la acción humana no puede hacer nada para impedirlas, digamos. No me refiero a leyes físicas, sino a leyes que tienen que ver con la organización de la sociedad o con la productividad decreciente, bueno, con una serie de cuestiones de tipo económico. Por supuesto, las jerarquías sociales están naturalizadas y nadie discute que hay diferencias. Y esto es hasta el siglo XIX. La figura del mercader en general es rechazada allá donde aparece, o regulada o controlada a través de los códigos, básicamente por los griegos, ¿no? Para Platón el mercader, como viene de afuera, es un corruptor. Para Aristóteles es alguien que hay que cuidarse del mismo. Para Cicerón la única forma de tener éxito es mentir. Entonces,
hay un cierto rechazo a esta figura. En el mundo medieval también, porque al principio los mercaderes eran como cuerpos extraños, ¿sí? Recién en el siglo XII aparecen los primeros mercaderes cristianos y entonces la actitud de los escolásticos va a ser diferente. No es el caso genofontiano. Genofonte se congratula de que Atenas se llene de mercaderes extranjeros, dice, y entonces dice, bueno, hay que cobrarles impuestos, ¿no? Una forma de engrandecer la ciudad. Muy astuto Genofonte. Y por último, como sugirió una compañera, esto es de Aristóteles. La distinción, aquí nace, no con Marx ni con Smith, la distinción entre valor de uso y valor de cambio. Según Aristóteles, en cada cosa era posible asignarle lo que él llamaba un uso propio o primario y un uso secundario, o uso impropio. El uso propio era usar una cosa para la cual había sido concebida. Por ejemplo, un sombrero, el uso propio era usarlo para cubrirme del calor, por ejemplo. El uso impropio sería venderlo, es decir, trocarlo por otro bien o por monedas. Y ahí tenemos el origen de las nociones modernas de valor de uso y de valor de cambio. En el periodo de estudio autónomo sobresalen dos corrientes, que nosotros son las que vamos a ver nosotros, que es el mercantilismo y la fisiocracia. El economista francés Passet tiene el don de la elocuencia, digamos, sintética, y entonces sintetiza en esta frase los tres tipos de mercantilismo básicos. Para atraer el oro del Nuevo Mundo, es decir, de América, que la península ibérica busca guardarse, mercantilismo metalista, Francia se orienta hacia la industrialización, mercantilismo industrialista, e Inglaterra hacia el monopolio comercial, mercantilismo comercialista. Es una frase destacable, digamos. ¿Qué características económicas tuvo un mercantilismo? Porque el mercantilismo, que no es una escuela de pensamiento económico, sino más bien una escuela de política económica, o un sistema de poder, como lo llamó Exter en un texto clásico. La riqueza está formada por un stock de oro, plata y en general metales preciosos. Por lo tanto, la riqueza nacional, tanto más rica era una nación, cuanto mayor acumulación en el tesoro tenía de estos elementos. Ahora bien, si una nación carecía de minas para poder procurarse el oro, o de colonias de donde sacarla, la única forma de hacerla más rica era traerla de otros países. Por lo cual, había que regular el comercio exterior de forma tal de generar una entrada neta de metales preciosos. Porque en aquel momento la moneda eran piezas de oro, plata o aleaciones. No había papel moneda todavía, como en el mundo moderno. ¿Sí? Hoy diríamos generar una entrada neta de divisas. Bueno, las divisas eran los metales preciosos. Para poder hacer esto era necesario hacer políticas de tipo proteccionista en materia comercial y o industrial, que ya las veremos en detalle. Eran poblacionistas moderados, o no tanto, porque hacían énfasis en el crecimiento demográfico para tener una fuerte oferta de trabajo de forma tal que el costo salarial fuera bajo. Para ser competitivos los productos a escala mundial, diríamos hoy. La falacia básica atribuida a los mercantilistas es que una balanza comercial favorable, es decir, que generase una entrada neta de divisas, perdón, de metales preciosos, generaba la prosperidad nacional. ¿Por qué? Porque incrementaba la riqueza entendida de la manera como la entendían los mercantilistas. Y por último, una concepción estática de la actividad económica mundial como un juego de suma cero. El mercantilismo no concebía la expansión o crecimiento en el sentido moderno del término, sino que pensaba que una nación ganaba a expensas de otra nación que perdía. Ahora bien, esto no quiere decir que no hayan hecho aportes al pensamiento económico. En primer lugar, el concepto de balanza comercial o de comercio, que es la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones. Se supone que el primero que lo usó fue Antonio Serra, un economista italiano, en 1613. Esbozo de la teoría cuantitativa del dinero, según la cual el aumento de la cantidad de dinero incrementa los precios,
que si bien está en los últimos escolásticos, se le atribuye a Jean Baudin en 1568. La teoría de la industria infantil o incipiente que requiere protección del Estado, porque no puede competir con las industrias desarrolladas. Esto fue, según Schumpeter, fue llevado a cabo por una serie de pensadores, entre ellos Gresham, en la época de Isabel I de Inglaterra, y después sería retomado por autores más modernos. Anticipo de la idea keynesiana de que las bajas tasas de interés contribuyen a estimular la inversión de los empresarios. Y este es un rescate que hace Keynes en el siglo XX de las ideas mercantilistas. ¿Por qué había bajas tasas de interés? Bueno, por la gran afluencia de metálico que en ese momento constituía el dinero. La noción de economía política de Montgetien, que ya la hemos discutido también, de 1615. La noción de riqueza como stock, ya lo dijimos, stock de metales preciosos. La ley de Gresham, este economista isabelino, economista y comerciante, según la cual la mala moneda desplaza la buena moneda de la circulación, que la veremos también oportunamente, una ley interesante que sigue teniendo vigencia, y el concepto de valor agregado. Si me apuran, yo diría que la noción de balanza comercial y la noción de valor agregado son los dos elementos más importantes desde el punto de vista teórico que aportan los mercantilistas, porque son elementos que todavía forman parte del pensamiento económico moderno, hasta en materia de tributación, por ejemplo. Hay un impuesto, es el IVA, que se llama impuesto al valor agregado. La fisiocracia, Smith la ha definido de esta manera. Pese a todas sus imperfecciones, este sistema es acaso el que más se aproxima a la verdad de todos cuantos se han publicado hasta ahora, dice Smith, es decir, hasta 1776, sobre economía política, y por tanto es digno del interés de todo hombre que desee examinar con atención los principios de la más importante de la ciencia. ¿Por qué dice hasta ahora? Bueno, porque ahora está el libro de él, ¿no? De Smith. Para los fisiócratas, que son una escuela, diríamos, jerárquica, ¿no? Hay un orden natural. Aquí está la idea de la ley natural heredada del estoicismo, conformada por leyes que el hombre no puede de ninguna manera tocar. Y entre esas cosas hay una jerarquía social, hay distintas clases sociales, y es necesario que así sea para el buen funcionamiento de la economía, pero en la concepción fisiocrática hay una armonía natural entre las distintas clases sociales de una nación. Esta es una idea teórica que la realidad empírica refuta, pero bueno, forma parte de su pensamiento. ¿Por qué se llama fisiocracia, que significa gobierno de la tierra? Porque consideran que es el agro el único sector productivo de la economía. ¿Sí? Es decir, en términos mercantilistas sería el único sector que genera valor agregado. Le dan una importancia fundamental al dinero como agente de la circulación, ¿sí? Porque sin dinero no hay transacciones, y son cultores del principio de la libertad económica, lo cual caracteriza a esta escuela directamente como liberal. Y un resabio feudal sería la teoría del despotismo legal que aprueba el gobierno del monarca, digamos. Este es un elemento, por eso la fisiocracia combina elementos antiguos y modernos, y por eso probablemente no tuvo mayor éxito. ¿Qué aportes importantes nos dan la fisiocracia y otros economistas que hemos llamado de transición? Aportes teóricos que vamos a ver a lo largo del curso. Bueno, para los fisiócratas, la tarea del gobernante es adaptar el orden positivo, es decir, el orden realmente existente, al orden natural. Y obviamente el orden mercantilista no le gustaba, había que cambiarlo. Para ellos la riqueza es un flujo de mercancías que surgen del agro, ¿sí? Arrojad una semilla y obtendréis 100, decía. Distinguen entre impuestos directos e indirectos, noción que veremos nosotros en el curso en varias partes. Son liberales, pero hasta ahí, porque defienden, adoptando cierta idea antigua, lo que sería un precio sostén o precio mínimo para el cereal.
solamente para el cereal, lo cual denota que no tenían una teoría clara sobre cómo se formaban los precios. Distinguen algo que Smith también va a seguir, entre el trabajo productivo y el trabajo improductivo. El primero sería el aplicado al agro y el resto serían todos los demás. Anticipan la idea de la mano invisible del mercado y tiene una teoría del capital muy interesante que va a conformar lo que sería después el principio general de la teoría del capital clásica y marxista. El capital como una serie de anticipos que hacen los productores. En el fines del siglo XVII aparece el concepto de velocidad de circulación del dinero, es decir, el número promedio de veces que el dinero cambia de manos por unidad de tiempo, que contribuye a destruir la idea mercantilista de la identificación entre riqueza y dinero. El primer economista que va a mostrar el capital como un anticipo o stock de bienes, perdón, y no una suma monetaria, va a ser North. Anticipándose a la fisiocracia, Cantillon, un economista de origen irlandés, va a mostrar la importancia del gasto de las clases pudientes. Algo dijimos cuando vimos el circuito económico. Si no hay gasto, no hay ingreso por otro lado. La noción de balance de pagos, que es algo más amplio que el balance de comercio o de la balanza comercial, que va a ser del economista escocés James Stewart en 1767. Y algo de lo cual hablaremos oportunamente, la ley de los rendimientos decrecientes de la tierra, que va a ser un descubrimiento simultáneo de Stewart y Turgot en 1767, que sin conocerse enuncian casi de la misma forma este principio, que va a ser heredado por la escuela neoclásica. Bueno, esto también lo pueden ver ustedes. Y la bibliografía es la misma. Y aquí están las preguntas de control, que obviamente son diferentes a las de la otra presentación. Y bueno, habríamos terminado con esta segunda presentación y voy a detener la grabación.